Bienvenida a Ancla en la Verdad. Estamos en la serie Mujer de Compromiso y es el segmento número 1. ¿Qué tanta cercanía tienes en tu relación con Dios? Entendiendo por cercanía aquello que tiene que ver con nuestra comunión con Él, con ese apego y esa dependencia y, por supuesto, con nuestra fidelidad. O ese distanciamiento que nos aparta, que nos aleja y que nos lleva a ser transgresoras en su ley. Pues todo esto tiene que ver con un tema central que se refiere al pacto. Y en esta ocasión yo te invito a que revisemos de manera muy cercana lo que ocurre dentro de un corazón cercano o uno que toma distancia. Punto número 1. Sencillez de corazón. Necesitamos total honestidad para echar esa mirada interna y ver qué es lo que realmente ese corazón está disimulando. Es muy lógico que muchas veces tengamos inconformidad por circunstancias, por situaciones que nos son adversas y que nos disgustan. Todo aquello, en la medida que nosotros seamos honestas, vamos a darle luz a toda esa parte que está en pugna con los propósitos de Dios. Si no lo hacemos, entonces esas regiones oscuras van tomando cada vez más fuerza y el distanciamiento se va a ir haciendo cada vez más evidente. Punto 2. Sensibilidad espiritual. En la medida que nosotras podamos estar en contacto con lo que está sucediendo en el corazón, lo vamos a poder entender mucho mejor. Es el corazón, entendiéndolo como ese centro de vida donde se conjugan sentimientos, emociones, el intelecto, todo lo que tiene que ver con nuestra voluntad. Y en la medida que todo esto se conjuga, puede llegar a la conciencia si tenemos luz y claridad en todo lo que está ocurriendo allí a nivel interno. Por eso es muy importante esos ojitos que van hacia adentro para ver internamente qué sucede. Y lo fundamental, razonar con el corazón. Y esto no es una invitación a estarle dando vueltas a nuestros pensamientos. No, es tomar la palabra que está escrita para nuestra edificación y de esa manera poder pensar los pensamientos de Dios. Y eso nos va a permitir razonar de la manera que conviene. De lo contrario, si somos insensibles a lo que ocurre espiritualmente en nuestro ser, pues vamos a tener ese corazón endurecido, que se conoce como ese corazón de piedra y que es donde se inicia ocultando algo que ocurre y que se va a traducir en un corazón rebelde. ¿Hacia qué? Pues hacia los propósitos de Dios, hacia la voluntad de Dios. Y eso va a provocar, lamentablemente, la transgresión a la ley de Dios. Y punto número 3, el corazón que habla. Exacto, cuando encontramos eso que está interrumpiendo nuestra cercanía y nuestra comunión con Dios, pues hay que ponerlo en palabra. Es a manera de lo que conocemos como confesión. Es el expresarle al Señor todo aquello que se está levantando y que va a contrariar todo lo que implica hacer su voluntad. Cuando tenemos esa disposición para decirle al Señor todo aquello que está bloqueando nuestra relación, vamos a encontrar cómo
obtenemos de su favor pues esas grandes verdades maravillosas que tienen que ver con sus propósitos, con un agradecimiento a las circunstancias, de conocer sus promesas y, por supuesto, atender a lo que dice su palabra. Y de lo contrario, si no exponemos todo esto, es donde se va a suscitar un deterioro espiritual, un descenso también en nuestras emociones, en nuestro ánimo y todo esto. Y finalmente va a haber un distanciamiento en nuestra relación con el Señor. En esta historia, sin lugar a dudas, el eje conductor es el pacto. Es el término que se puede designar para entender esa relación que necesitamos de dependencia y de propiedad del Señor. Él hace un pacto de fidelidad con su pueblo, con ese pueblo de Israel, y en hebreo encontramos el término berit, que significa pacto o alianza. Y también hay otro término que podemos recurrir, que es del griego y que es diateque. Este término nos pone en relevancia, pues, ya una importancia legal acerca de un pacto. Ya implica un arreglo legal, que es una realización de un legado, y por eso también se le da el término de testamento. Y eso tiene ya que ver con una heredad y con algo que es irrevocable. Y además, este término diateque nos da luz acerca de ese pacto que es de un superior hacia alguien que no lo es. Porque también existen pactos y tratos que hacemos unos con otros, y a esos términos se refiere sunteque, que es de igual a igual. Pero veamos que la relevancia está en un pacto que es prácticamente pues unilateral, porque tiene que ver con una autoridad superior con un pueblo que no lo es. Y el término berit, la raíz nos lleva a profundizar aún más, porque tiene que ver con un corte, con una división. Y si quieres ahondar más en este tema, puedes leer el capítulo 15 de Génesis. Ahí lo vas a ver muy claramente. Y nosotros, en nuestra Biblia, tenemos ese punto de división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pues es la presencia encarnada de Jesús. Ahí es donde nosotros podemos entender que ese pacto ha tenido un cumplimiento perfecto en la persona de Cristo. Y por eso podemos entender que ese pacto que Dios respalda con su palabra es a partir de un juramento. Y esta vez, ¿con qué nos quedamos? En la carta a los Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 6, podemos escuchar. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Ancla en la verdad.